Hoy nos hemos desplazado al Parque Natural de la Albufera para disfrutar de un día lleno de vinos, cultura y grandes profesionales, pero sobre todo para darle importancia a la denominación de origen del arroz de Valencia, bajo el sello de calidad de Molt de Gust. La Denominación de Origen Arroz de Valencia es una institución que vela por la calidad y el origen del arroz valenciano, es decir, que cuando el consumidor compra arroz de Valencia, aquello que esté comprando podamos garantizarle que efectivamente se ha cultivado aquí y que responde a lo que él espera encontrar en el paquete. ¿Qué es lo que espera él encontrar en el paquete? El arroz de Valencia se caracteriza por tener una gran capacidad de absorción del sabor, por eso es el mejor para hacer la paella o los arroces tradicionales valencianos, porque es un arroz que transmite muy bien los sabores. Ahora mismo estamos en el Parque Natural de la Albufera, en la partida de la Casa dels Catalans, donde justo hoy o ahora están cultivando arroz de la variedad J. Sembra. El Parque Natural de la Albufera es un espacio representado por 3 ecosistemas, uno de los cuales es la marjal, el principal. El 75% del Parque Natural de la Albufera está compuesto por campos de arroz. Desde la Denominación de Origen Arroz de Valencia intentamos comunicar la cultura del arroz, ¿cómo? A través de las actividades que se realizan en la Denominación de Origen y a través también de la visita al Museo del Arroz que tenemos en la calle del Rosario número 3 en el barrio del Cabañal. Dentro de la Denominación de Origen organizamos visitas guiadas para aprender a reconocer la flora, para aprender a reconocer los pájaros, para también aprender a reconocer las diferentes variedades que pueblan la marjal, y también tenemos una escuela de arroz donde enseñamos a cocinar el arroz. Bueno, ahora estamos en verano, que es el momento en el que nosotros cultivamos el arroz. El arroz es una planta tropical y necesita de mucho calor. Por eso mismo en España y concretamente en Valencia solamente hacemos una cosecha de arroz al año, porque si lo hiciéramos en invierno no habría el calor suficiente como para que la planta, bueno, se pudiera desarrollar correctamente. Dentro de la Denominación de Origen Arroz de Valencia somos muy estrictos en la selección de las variedades de arroz. Buscamos las mejores variedades de arroz para la gastronomía tradicional valenciana, o sea, la paella, el arroz caldoso, el arroz al horno. Han de ser variedades que absorban muy bien el sabor, y para eso nos ceñimos a 3 tipos de variedades. Las variedades de arroz tipo Senia, que quedan muy húmedas en superficie, muy húmedas en el interior y que absorben muy bien el sabor. La variedad Bomba, que resiste muy bien la sobrecocción además de absorber el sabor. Y la variedad Albufera, que queda muy cremosa en superficie manteniendo la firmeza del grano y no absorbe la sobrecocción, pero sí que resiste muy bien el reposo. Tenemos documentado a mediados del siglo XVIII el arroz a la valenciana, que era un arroz hecho seco, es decir, sin caldo, pero que incorporaba ingredientes tan diversos como el pato, la anguila, etc. Es decir, ¿desde cuándo la paella valenciana? Es muy difícil, pero te digo que de una manera muy reciente, finales del XIX probablemente. La paella es un convoy, nosotros vamos de paella más que hacemos la paella. Evidentemente ha de ser un momento de relax, de fiesta, en el que tengamos tiempo para disfrutar de la compañía y de los amigos. Puede ser un sábado, puede ser un domingo, puede ser en verano, puede ser en invierno, pero no puede ser nunca un martes a mediodía cuando estás esperando a que te venga la siguiente reunión o entre reunión y reunión. Así nunca.
Y de la Albufera nos vamos al barrio del Cabañal para conocer un poco más todo lo que envuelve la cultura del mundo del arroz. Bueno, Marta, eres guía en el Museo del Arroz. Cuéntanos, ¿qué es el Museo del Arroz? Bueno, pues el Museo del Arroz, antes que museo, fue un molino. Fue un molino que se inauguró en el año 1906. Y no solo fue un molino, sino que fue un molino pionero, porque estaba electrificado. Tenía 2 motores eléctricos que convertían el movimiento eléctrico en energía mecánica y activaba todas las máquinas. Estas máquinas servían para convertir el arroz que venía del campo, sucio, con paja, con restos de tierra, en ese maravilloso arroz blanco que gastamos para nuestra querida gastronomía. ¿Cómo funcionaban estas máquinas? Pues es una zaranda que lo que hacía era la primera separación del arroz con cáscara de las impurezas como la tierra y demás. Y de ahí iba llevándolo a otros caminos, iba subiendo y bajando a lo largo de todo este molino para ir procesándolo. Después lo llevaba a una descascarilladora, porque el arroz cuando viene con cáscara y esa cáscara pues no es asimilable por el cuerpo humano. Así que le quitaban las cáscaras y pasaba a otra zaranda como esta, pero más moderna, que sacaba por un lado la cáscara y por el otro el arroz. Pero ahí se nos quedaba el arroz integral, con la piel, con el salvado. Y pues lo llevaba a unas blanqueadoras, tenemos 4 blanqueadoras preciosas, que es lo que tú podrías ver más como un molino de toda la vida, porque tiene una piedra y luego por fuera una malla metálica que va rascando poquito a poco el arroz para ir separándolo de esa piel y que se nos quede el arroz blanco que puede absorber bien los sabores. Otra vez volvían a subir y a bajar por las columnas de madera que realmente son norias que están subiendo y bajando el arroz todo el tiempo. Y lo llevaban a más máquinas para poder separar el salvado, los granos enteros y los granos rotos, porque los granos rotos tampoco nos servían. Los granos rotos servían pues para hacer harina de arroz o para comida para los animales, pero para nosotros no, porque si lo cocinamos el arroz roto se esclata. Así que solo aprovechaban para embolsar, digamos, el arroz blanco. También tenemos, pues, por ejemplo, un laboratorio que nos sirve para hacer demostraciones en pequeñito y que veáis cómo se hace el proceso del arroz más allá de estas máquinas. Esto es un museo, pero no es un museo como tal. Cuéntanos, ¿qué experiencias tenéis para todos los turistas? Aquí hay muchas posibilidades. Obviamente está lo más básico, que sería una entrada que incluye una audioguía y les permite, con su propio móvil, sin necesidad de ningún otro aparato, ir escuchando cómo funciona cada cosa, ver un poquito de la historia, cómo funcionaba cada máquina, y pueden seguir el antiguo recorrido que hacía. Pero tenemos las visitas más completas. Contamos la historia del arroz, porque claro, el arroz no es una planta autóctona de Valencia, que el arroz necesita un tipo de terreno que se pueda inundar y que además el agua sea corriente. Con lo cual, esa historia de cómo llegaron, cómo se desarrolló el cultivo, las mejoras que se implementaron, qué pasó con la llegada de Jaime I, cuándo se prohibió el cultivo del arroz, que estuvo prohibido el cultivo del arroz aquí en Valencia por las posibles enfermedades. Todo esto se cuenta durante las visitas guiadas. Además de esto, también tenemos visitas enfocadas específicamente para seminarios de hostelería, formaciones profesionales, porque el arroz tiene diferentes propiedades organolépticas en función de la variedad. Tenemos también las visitas para los más pequeños de la casa, las visitas para los coles. En esas visitas, además de contar lo que ya os hemos dicho, también se hace un cultivo de arroz. Se les enseña cómo se cultiva. Se prepara un plantel, se les enseña cómo se hace, cómo se riega, hacemos una imitación de una inundación, cómo se trabaja el campo, cómo se hace la siembra y la colecta. Todo este tipo de cosas a los peques se les enseña. Y luego, cuando ya son un poco más mayorcitos, para los nenes de la ESO, por ejemplo, tenemos unas actividades con unos códigos QR que ellos van investigando por todo el museo como si fuesen detectives para aprender. Pero además de estas, también se gestionan y se organizan otras visitas, como por ejemplo a la Albufera,
visitas en barcas, se hacen paellas, se cocina. Nos has contado que vienen niños, vienen niños un poquito más mayores. ¿Qué más turistas vienen? ¿Qué clases de turistas ¿Qué vienen? no viene? ¿Qué no viene es la pregunta? Quiero decir, vienen Erasmus, por ejemplo, vienen grupos organizados de prácticamente cualquier punto del mundo. Quiero decir, tenemos turistas canadienses, belgas, de todos los continentes prácticamente he visto yo hasta el momento. Tenemos gente de aquí de Valencia que conoce gente de fuera y los turistas de fuera vienen, viajeros mochileros, gente de aquí de Valencia que no conocía su cultura y aprovecha que tienen una oportunidad, un tiempo, que lo han conocido, se lo han comentado y dicen vamos a aprovechar. Hay visitas organizadas de todo tipo. Visitas con residencias, con centros de día, con centros formativos. Lo más bonito es ver cómo les interesa, cómo les apasiona lo que se les cuenta y lo que pueden encontrar aquí. Dentro de este interés que nos estás contando que tienen todos los turistas que vienen, ¿qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que más les llama la atención del Museo del Arroz? La maquinaria, quiero decir, maquinaria de más de un siglo que funciona. Ver algo que tiene más de 100 años, que está tan bien conservado, que es funcional, ser capaces de ver realmente cómo se procesa el arroz. Muchos ni siquiera piensan en el que antes del arroz tenga cáscara. Cuando ven cómo se hace todo el proceso, cómo pasa de una cosa a la otra, les encanta. ¿Qué es lo que más destacarías tú del Museo del Arroz? La posibilidad de ver el arroz como algo más que solo arroz, porque no es solo un plato que nos comemos. Además de tener más de un milenio de antigüedad, estamos hablando de mucho tiempo, también es una parte de nuestro ecosistema. La planta del arroz es muy importante de cara a la Albufera. La Albufera es una zona protegida, es una zona en la que habitan muchas aves y que hacen paradas durante sus rutas migratorias. La Albufera en su momento, en los años 60, se echó a perder, se estropeó muchísimo y eso afectó a la vida que había ahí. El hecho de que se esté trabajando en recuperarla es algo también muy importante y este museo también recalca esa importancia, cómo la planta del arroz junto a otras hace de filtro verde, ayuda a purificar el agua que llega y mejorar las condiciones. Este año me han comentado que este invierno han criado los flamencos aquí en la Albufera y hacía mucho que no criaban. Desde hace unos poquitos años, en esta época del año, en verano, vemos cómo los moritos comunes, el glossy ibis, va pasando por encima de Valencia, de la Albufera a las Marchals y de las Marchals a la Albufera. Hace bastantes años todo esto no lo veíamos porque los animales, las aves, no se estaban quedando aquí con tanta frecuencia y poco a poco se está consiguiendo regenerar. Así que yo pienso que es esto, el aporte cultural y que seamos capaces de ver toda la importancia que hay detrás de cada granito de arroz.